Hola a todos, buen día. Mi nombre es Mónica Castro David, yo soy médico psiquiatra, soy la fundadora de Introspecto, que es un espacio donde hablamos de psiquiatría y salud mental, y hoy damos fin a esta primera jornada de psicoeducación que empezamos ya hace unas semanas con este último tema que nos convoca, que son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son supremamente comunes y como hablábamos en la charla anterior sobre los trastornos de depresión, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad es quizás una de las razones por las que más se consulta en servicios de salud mental, de psiquiatría y de psicología, y junto con la depresión son los que comandan la discapacidad por enfermedad mental. Recuerden que como hablábamos en el video de depresión, los trastornos de ansiedad también son bastante incapacitantes, son un motivo de consulta muy frecuente en psiquiatría y también pueden estar acompañando otras enfermedades mentales como son la depresión, el consumo de sustancias, el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, también algunas fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia y muchos más. La depresión es bastante común. En nuestro país, por supuesto, no es la excepción. Si ustedes tienen el acceso o si lo han sabido, el Estudio Nacional de Salud Mental que llevó a cabo el Ministerio de la Salud y la Protección Social, el último que fue en el 2015, se estimó que por lo menos uno de cada tres colombianos ha experimentado por lo menos uno o tres de los síntomas característicos de salud mental en los últimos 6 meses y desde luego la ansiedad es uno de los más prevalentes y es importante que aprendamos a identificarla porque todos en algún momento hemos estado ansiosos, pero no quiere decir que por esto ya tengamos un trastorno de ansiedad, que es básicamente mi objetivo de hoy, que podamos identificar cuándo es la ansiedad del día a día, la ansiedad rutinaria, la ansiedad evolutiva que nos permite avanzar, ya veremos, o si estamos ante un trastorno de ansiedad que sea necesario tratar por psicología o por psiquiatría. La ansiedad está al servicio de la supervivencia. La ansiedad no es mala. La ansiedad siempre ha estado con nosotros y estará con nosotros como especie hasta que nos extingamos. Y eso es bueno. La ansiedad es la que nos permite la huida, es la que nos permite estar preparados para el escape, es la que nos permite estar alerta ante una situación de peligro, me permite correr si de pronto hay riesgo de que me atraquen, me permite estar más atento en un examen importante, es la que me permite estar mucho más atenta y cuidadosa ante un evento que para mí es fundamental, me permite moverme más rápido, ser más ágil mentalmente, si corro peligro, si es una situación excitante que requiere toda mi atención, la ansiedad, que tiene todo un papel protector y evolutivo, está a mi servicio y tengo que poderla utilizar. Y es por eso que no es mala y quiero que puedan quitarse esa imagen negativa que yo sé que varios de ustedes tienen alrededor de la ansiedad, porque pues sin ansiedad estaríamos prácticamente muertos, como diría Freud en alguno de sus ensayos. La ansiedad está al servicio de la vida. Créanme que si uno no ha vivido ansiedad, primero está mintiendo y segundo es como si estuviera muerto, porque la ansiedad nos moviliza y nos permite hacer grandes cosas. Por ansiedad tomamos decisiones sabias como dar un no, por ansiedad nos preocupamos y decimos consultar por un síntoma, por algo que nos duele, por ansiedad nos vamos de un sitio que nos parece que no es seguro y podemos salvar nuestra vida. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, que es la perspectiva global, como debe verse la ansiedad, pueden darse cuenta que no es algo malo. Ahora, cuando tenemos un trastorno de ansiedad, quiere decir cuando la ansiedad ya no es funcional, cuando ya no me sirve para la supervivencia, sino que se va a otro extremo y empieza a hacerme daño, como por ejemplo, que yo por la ansiedad prefiera no salir de mi casa, que yo por la ansiedad prefiera inclusive perder un trabajo a pesar de que sepa que lo necesito por temor a lo que me pueda pasar, a lo que digan los compañeros, a tomar el transporte público, a salir de mi zona de confort, de un trabajo previo, del desempleo, de la seguridad de mi casa, en fin. Cuando ya hablamos de este tipo de cosas, o como por ejemplo cuando yo empiezo a perder relaciones significativas
por estar ansiosa empiezo a tener cambios en mi patrón de alimentación, en mi manera de ser, en mi estado de ánimo por la ansiedad, estamos ante un trastorno de ansiedad, que es muy distinto a lo que les mencionaba al principio. Los trastornos de ansiedad son varios y a lo largo de la historia de la psiquiatría se han clasificado de distintas maneras. Pero como estamos en una jornada de psicoeducación, seré muy breve y les contaré que el trastorno de ansiedad es todo aquel que implique cambios en mi funcionalidad, en mi vida cotidiana y que me impida funcionar, valga la redundancia, en las distintas esferas de mi vida, en el trabajo, en mi vida interpersonal, en mi cognición, es decir, en mi atención, en mis tareas del día a día, en mi memoria de trabajo, en mi estado de ánimo, en mi planeación, al igual que como lo hablábamos con la depresión en el video pasado. Los trastornos de ansiedad son varios, podemos pasar desde el trastorno de ansiedad generalizada, que es bastante común, que es cuando prácticamente nos inquieta, nos atemoriza. No puedo decir que todo, pero sí muchas cosas, sin que sea un temor específico. No es que le tengamos miedo a todo, pero nos puede dar temor y ansiedad el hecho de salir de la casa, de ir solos a hacer alguna diligencia, de llegar a un trabajo nuevo. Pero si bien la ansiedad puede ser normal en estos escenarios, cuando es algo que ya, por ejemplo, si voy a llegar a un trabajo nuevo, prefiero quedarme en la casa y perderme ese primer día porque me da miedo, porque la ansiedad es insostenible, o empiezo a perder a mis amigos, empiezo a no salir porque la ansiedad no me deja. Ahí es cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Hay un trastorno de ansiedad también que es el trastorno de ansiedad no especificado, que quizás es el más común, que no necesariamente quiere decir que me pueda dar ansiedad cualquier cosa, pero sí responde más bien a sintomatología inespecífica, pero que claramente debuta con todo esto de la ansiedad, como hablamos al principio. También está el trastorno de pánico, que es bastante común y tiene la particularidad que los episodios de pánico son bastante abruptos, que eso es bastante incómodo, son intensos. La duración puede ser aproximadamente de 30 minutos, a veces menos, pero la intensidad de los síntomas es grande. Hay sudoración, hay taquicardia, muchas personas lo describen como sensación inminente de muerte, inclusive suele pasar con frecuencia que hay personas que en pleno ataque de pánico también consultan al servicio de urgencias creyendo que se están infartando porque suelen sentir esa sensación de opresión en el pecho hasta el punto de creer que efectivamente están bajo los efectos de un infarto, que van a perder la vida. La sudoración, el temblor en las manos, la inquietud motora, tiene un componente fisiológico bien importante que es activador y es lo que realmente lo hace bastante dramático para quien lo padece y es lo que suele hacer consultar a las personas con frecuencia. Y en este punto quiero hacer énfasis porque los trastornos de ansiedad tienen esa particularidad que no solamente es el fenómeno psicológico de yo preocuparme en exceso, de estar pensando más de la cuenta en las cosas que me generan malestar, de estar revisando mentalmente que se me olvidó, que me hizo falta, ¿será que me va a pasar esto? ¿Será que se van a burlar de mí? ¿Será que se dieron cuenta de que estaba ruborizada? ¿Será que se fijaron en cómo yo estaba vestida, en mi color de piel? Sino que además también tiene un componente físico fundamental que lo hace bastante incómodo y muchas veces es lo que a veces hace que las personas prefieran consultar, ignorando o minimizando la intensidad de los síntomas psicológicos, que era lo que les mencionaba hace unos minutos. La sensación de pérdida de control, la sudoración, el temblor en las manos es muy característico, dolores de cabeza, diarrea, dolor en el pecho, tensión muscular, sobre todo en el cuello. Todo esto es gracias a la ansiedad porque, como les mencionaba al principio del video, es un estado de hiperalerta, de estar en vigilia, de estar preparado para reaccionar, que es para eso que la evolución nos dio la ansiedad. Pero cuando se convierte en un trastorno de ansiedad, pues yo estoy alerta y estoy a la defensiva todo el día, lo que implica un consumo de energía bien importante y que por supuesto me puede generar un malestar significativo y es lo que termina haciendo que yo decida consultar o si no lo hago pues que empiece a tener un deterioro importante en mi calidad de vida y es fundamental poderlo identificar. Muchas veces pasa que los trastornos de ansiedad suelen confundirse con estrés.
O hay personas, como les he escuchado a varios de mis pacientes, que me dicen es que yo soy estresada, es que yo soy acelerada, es que a mí me gusta hacer todas las cosas rápido, es que a mí me da afán. Y desde luego no podemos confundir esto con un trastorno de ansiedad. Una cosa es que yo quiera ser diligente, que a mí me guste sacar mis pendientes rápido, que a mí me gusta que en mi equipo de trabajo la gente sea proactiva, pero si además de eso, que eso responde más a rasgos de mi carácter, de mi manera de ser, si además de eso, eso me implica un gran gasto emocional, de energía, que no empiezo a dormir, que mi estado de ánimo comienza a cambiar, que me muestro francamente irritable, que esto impide que yo tenga una vida tranquila, que comience a tener malestares físicos, que me duela la cabeza, que empiece a tener diarrea o estreñimiento. Eso no es porque yo soy muy proactivo en el trabajo y porque me gusta que las cosas salgan rápido. Probablemente tengo un trastorno de ansiedad no diagnosticado y muchas veces lo confundimos con que soy acelerado, que soy estresado, que me gusta hacer las cosas rápido. Entonces, en ese sentido, quiero invitarlos a que sean muy acuciosos y puedan hacerse un autoexamen con estos síntomas que les estoy mencionando, porque los trastornos de ansiedad son supremamente comunes y muchas veces son confundidos con el estrés, que si bien una persona con un trastorno de ansiedad se estresa más fácilmente, pues el estrés es un fenómeno completamente normal del que nadie está exento y todos en la vida nos hemos estresado y nos estresaremos siempre. Nadie está protegido de estresarse. Lo que cambia aquí es cómo respondemos ante las situaciones estresantes, que eso es lo que marca el diferencial en cuanto al pronóstico, la calidad de vida y la necesidad de otro tipo de manejos. Hay personas que están mucho más tranquilas con esto de poder solventar las situaciones que implican una gran carga laboral, emocional, el manejo de los tiempos y probablemente la ansiedad no va a ser tan difícil, pero cuando pasa por el contrario, que esto ya implica que yo no coma, que no duerma bien por estar pensando en mis pendientes, que me quede más tiempo en el trabajo por cumplir con todo lo que tengo que hacer y además me duele la cabeza y además estoy intranquila y además empiezo a no comer, puedo tener un trastorno de ansiedad y pasarlo por alto. Quiero hacer énfasis en todo esto porque es muy importante que para ustedes esto sea claro y sepan cuándo consultar. De hecho, los trastornos de ansiedad suelen minimizarse y además se normalizan, y más en un mundo tan convulsionado como en el que vivimos ahora, con y sin cuarentena. Los síntomas ansiosos suelen confundirse como los avatares con los que hay que vivir, porque vivimos en un mundo acelerado, y más en esta posmodernidad donde queremos todo ya y donde la inmediatez es la que comanda la vida. Muchas veces creemos que es así como deben ser las cosas. Y de hecho, si tú finalmente eres una persona que tiene un trastorno de ansiedad y te pueden dar un buen tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, fíjate en la diferencia en tu calidad de vida cuando ya empieces a estar mejor. Nunca es lo mismo vivir con un trastorno de ansiedad que sin él. Y cuando empieces a notar la diferencia te darás cuenta que la ansiedad sí es incapacitante, que la ansiedad te puede hacer perder amigos, perderte a ti mismo, perder un trabajo, perder oportunidades valiosas. Son muchas cosas que pueden estar frágiles y vulnerables cuando tenemos un trastorno de ansiedad que no es fácil de identificar. Los trastornos de ansiedad predisponen a otro tipo de patologías mentales como es el trastorno depresivo mayor, quizás es el principal riesgo, y por supuesto también los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Tener un trastorno de ansiedad nos predispone al consumo de cannabis, de alcohol, de nicotina y a veces creemos que es que tenemos ese gusto por fumar, por tomar y lo que estamos haciendo es automedicar un trastorno de ansiedad no diagnosticado. O creemos que somos fumadores sociales, que tomamos solamente en eventos sociales, porque eso me calma, me permite ser más sociable, me permite interactuar más fácilmente con la gente. Y lo que no estoy queriendo ver es que necesito aplacar mi sistema nervioso central porque estoy tan activado por la ansiedad que no lo veo. Entonces, desde luego, es importante que ustedes sepan que fumar y beber alcohol no es la solución cuando tenemos los psicofármacos que son seguros, que se utilizan de manera controlada y en asocio con la psicoterapia, pues son el beneficio y lo que realmente está demostrado científicamente que funciona cuando yo tengo un trastorno de ansiedad. De todo el universo de las enfermedades mentales, lo que es la depresión y lo que es el trastorno de ansiedad son los de mejor pronóstico. ¿Y por qué?
porque además de que son los más comunes, son de los que más sabemos, los que más vemos, para los que más opciones de tratamiento farmacológico y psicoterapéutico existen, y porque en medio de su benevolencia, a pesar de todo, son más fáciles de tratar siempre que la persona consulte, porque es tanto el malestar que quedarte en tu casa con la ansiedad o con la depresión es realmente inviable, a menos que, por supuesto, termine en finales fatales. Con esto me refiero al suicidio, a la autolesión, conductas impulsivas, que desde luego son consecuencia de no haber tratado un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Entonces ya con estos brochazos que les brindo en este video, espero que pueda ser claro para ustedes. No escatimen en este tipo de señales de alarma. Si ustedes se sienten así, ténganlo siempre presente, pueden hacer mucho. Espero que esto sea útil y si conocen a alguien que les pueda ayudar esta información, desde luego compártanla. Nos vemos pronto. Chao.